Buenos días, queridos hermanos y oyentes. Gracias y paz a ustedes de Dios nuestro Señor Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Hoy es domingo 13 de septiembre de 2020. Continuamos con el estudio de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Hoy continuamos con el capítulo 5, la providencia de Dios, y los artículos 4, 5, 6 y 7. Las preguntas para hoy, para que tomen nota y las vayan desarrollando. ¿Es Dios soberano sobre el pecado? 2. ¿Por qué permite Dios el pecado en santos? 3. ¿Cómo endurece Dios el individuo? 4. ¿Qué consuelo puede derivar el cristiano de la doctrina de la providencia divina? Puede ir llevando sus anotaciones. Vamos a leer los artículos 4 del capítulo 5. Dice el artículo 4. El poder absoluto, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiesta en su providencia, de tal manera que su propósito soberano se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres, y esto no solo por un mero permiso, sino que Él sabía y poderosamente limita y ordena y gobierna en varias formas las acciones pecaminosas, de tal manera que éstas llevan a cabo sus designios santos, pero de tal modo que no lo pecaminoso procede solo de la criatura, y no de Dios, quien es justísimo y santísimo, y por eso no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre. Permite que este tiempo sea dirigido por el Espíritu Santo, que sea Él hablando a tu pueblo, que tu palabra sea expuesta con fidelidad y claridad. Danos el entendimiento para que te seamos obedientes en todo momento y te podamos glorificar como tú así lo demandas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Empecemos con el capítulo 5, artículo 4.93. El poder absoluto, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiesta en su providencia de tal manera que su propósito soberano se extiende aún hasta la caída y hasta los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Para poder comprender este párrafo debemos comprender la soberanía absoluta divina. La doctrina de la soberanía de Dios es tan básica a la cristiandad bíblica que sin ella nuestra fe apenas vale el nombre de ser cristiano. Por esta causa de la influencia de religiones, de movimientos políticos dirigidos a la gloria del hombre, es una de las doctrinas más descuidadas en la enseñanza de hoy día, pero es el único cimiento posible para una fe sólida. La soberanía de Dios consiste en que toda la realidad es producto de los decretos divinos, hechos antes de la creación del mundo. Esto quiere decir que Dios está en control de todo lo que pasa, sea bueno o sea malo. Esto no quiere decir que Dios sea la causa de la maldad, ni que sea el autor del pecado, ni que se goce en los sufrimientos de sus criaturas, sino que todo lo que pasa forma parte de su propósito, que resultará inevitablemente en su gloria. Busquemos Romanos capítulo 11, versículo 32 al 34.
dice la palabra, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Ese es el versículo 34. Hasta ahí la lectura. Dios sabe que todo lo que iba a suceder antes de la caída del hombre. Él sabía la rebelión de los ángeles. También sabe todos los demás pecados que todos van a cometer. Él sabía que Adán y Eva iban a desobedecer. Por lo tanto, todos estamos sujetos a esa desobediencia. Pero también tiene misericordia de los llamados a la salvación. Podemos acusar a Dios de injusto, de entregarnos a la desobediencia y después salvar a una parte y a otros no. De ninguna manera. Lo justo sería dejarnos todo en la condenación, pero Él tiene bondad y misericordia por muchos. No podemos conocer la profundidad de sus juicios. Nuestras mentes no tienen esa capacidad. Por eso es un Dios soberano. Él es dueño de su creación y Él tiene toda la potestad sobre ella. Nosotros no somos nada para cuestionar sus decretos. Busquemos 2 Samuel 24:1. 2 Samuel 24:1. Dice la palabra: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. También dice Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Estos dos versículos se refieren a lo mismo. Lo primero dice que Jehová se encendió la ira contra Israel para que David hiciera un censo. El segundo versículo dice que Satanás incitó a David. Lo cierto es que Dios le permite a Satanás a incitar a David para que haga el censo. Significa que Dios es soberano en todo lo que sucede en su creación. 94 es el siguiente artículo y dice: y esto no solo por un mero permiso, sino que Él sabía y poderosamente limita, ordena y gobierna. Busquemos Segunda de Reyes 19:28. Segunda de Reyes 19:28. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Dios gobierna, ordena y limita al hombre en sus acciones. Busquemos Salmo 76:10. Salmo 76:10. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Dios ordena y gobierna sobre los malos. Los usa para después glorificar su nombre. El versículo se refiere a Faraón. Le endureció el corazón y cuando lo destruyó, el nombre de Dios fue alabado. 5.4.95. En varias formas, las acciones pecaminosas de tal manera que éstas llevan a cabo sus designios santos. Busquemos Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
confirmando la palabra de Dios en cuanto a la limitación y gobierno de las acciones del pecado de los hermanos de José, son beneficios para los hombres escogidos por él para llevar a cabo sus propósitos. Los hermanos de José les acusaba el pecado que habían hecho en el pasado a José. Ahora tenían temor porque creían que su hermano iba a actuar para cobrarles la venganza como ellos le habían hecho. Los propósitos de Dios son inescrutables para nosotros. Su bondad se manifiesta siempre de una manera para beneficiar a otros, para beneficiar a los santos, a otro pueblo, a la mayoría. Siempre ese va a ser la bondad de Dios. Isaías 10, 6, 7 y 12. Le mandaré contra una nación pérfida, que significa infiel, y sobre el pueblo de mi ira lo enviaré, para que quite despojo y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado contra lodo de las calles. 10. 17. Aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. El pueblo de Israel, por su desobediencia e infidelidad, serán abatidos por el rey de Asiria. Dios, en su sabia y poderosa providencia, utiliza al maligno ejército de Siria para castigarlos y corregirlos. En el versículo 12 de ese mismo libro donde estamos leyendo dice: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. La maldad del rey asirio, su abolecía arrogancia por el pueblo de Israel, aun cuando Dios lo había usado en su absoluta soberanía divina, también Dios le va a castigar. ¿Pero por qué Dios usó ese pueblo? Porque eran pueblos de maldad, pueblos de ira, pueblos de mal corazón. Así que Dios los usa por su maldad y van a recibir su castigo también. 5.496. Pero de tal modo que lo pecaminoso procede solo de la criatura y no de Dios, quien es justísimo y santísimo, y por eso no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. Salmo 50, 21. Salmo 50, 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Este versículo es el veredicto que Dios dictó culpable a la violación del séptimo, octavo y noveno mandamiento de la ley de Dios, que anteceden los versículos 17 y 20 de este salmo. Estos pecados son producto del corazón de la maldad del hombre. No es que Dios manda que viole sus propios mandamientos. La criatura no acepta la corrección y le da la espalda a la palabra de Dios. Las criaturas roban, cometen adulterio. Las criaturas levantan falso testimonio y también mienten. Dios es justísimo, santísimo y no es autor ni aprueba estos pecados. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Las cosas del mundo no se refieren a la creación física de Dios, sino a la esfera del mal, que funciona bajo el dominio de Satanás, que incita a la criatura a los deseos de la carne.
todo ese deseo no proviene del Padre, porque el Padre no aprueba. Dios es justo y santo, y Él no aprueba el pecado. El punto 5.5.97. De todo sabio, justo y benigno Dios, a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones, a fin de corregirles de sus pecados anteriores o para descubrirles la fuerza oculta de la corrupción, para humillarlos y para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia más íntima y constante de Él para su apoyo, y para hacerles más vigilantes contra todas las acusaciones, para todas las ocasiones futuras del pecado, y para otros muchos fines santos y justos. Cada cristiano que es salvo sabe que en su fragilidad del corazón comete faltas contra Dios. Y él sabe que son faltas que, aunque sean pequeñas, son pecados que no agradan a Dios. No hay pecados grandes ni pecados pequeños. Todos tienen el mismo valor ante la santidad de Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que caigamos en esas tentaciones? Dios lo hace para corregirnos. Veamos segunda de Crónica 32, 25 y 26. Segunda de Crónica 32, 25 y 26. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló a él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ezequías era un hombre de Dios, pidió a Dios sanación física a su enfermedad de muerte. Dios lo sana y le da una señal, pero Dios lo dejó en libertad de hacer lo que él quisiera hacer en su corazón. Como todo ser humano, no obedeció a Dios y su corazón fue enaltecido, orgulloso. Dios lo va a castigar a él y a toda la nación de Judá y de Jerusalén. Cuando un hijo de Dios se da cuenta que ha pecado contra Dios, clama a él y se da cuenta que depende de su totalidad del Señor, y Dios tiene misericordia y le extiende la mano para levantarlo y traerlo a sus caminos. Versículo 31 de este mismo que estábamos leyendo dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios probó el corazón de Ezequías mientras estaba bajo su orgullo y delató todo lo de su reino a los mensajeros de Babilonia. Dios siempre está pendiente de los escogidos para volverlos a traer a sus pies bajo su providencia. Busquemos 2 Corintios 12, 7 y 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástame mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El testimonio de Pablo es para
nosotros un ejemplo como Dios en su sabiduría, justicia y benignidad nos deja que Satanás nos golpee para no engrandecernos. El gran apóstol Pablo confiesa que tiene un pecado que lo mortifica grandemente, y cuando los pastores o creyentes nos referimos a pecados, se piensa que son pecados de fornicación, adulterio, lujuria, pecados escandalosos, pero no son solamente esos pecados, sino que son todos los pecados que llevamos dentro de nosotros, que lo pasamos por alto porque pensamos que son pecados de poca importancia. Para Dios, pecados son pecados, todo tiene la misma importancia y todos esos pecados nos condenan. Volviendo al pecado del apóstol Pablo, sentía un enaltecimiento porque Dios le dio una visión del paraíso. Eso lo hacía superior a los demás hombres terrenales, pero Dios lo deja que Satanás lo torture con el aguijón. Y el aguijón literalmente es una vara con una punta de hierro que se usa para apoyar a los bueyes. Su conciencia lo atormenta y reconoce que es débil sin el Señor. Allí está la fortaleza del creyente, reconocer que su debilidad es dependencia de Dios, que sin Cristo queda indefenso, y reconocer que es una obra del Señor dejarlo sin protección en esos momentos. Y hay que hacer lo mismo que hizo Pablo, clamar a Dios una y otra vez que le quite ese aguijón hasta que el Señor responda, porque Él va a responder tarde o temprano. Estimado hermano, revise en su interior cuál es su aguijón. Es posible que no ha pensado que usted se concede con un gran conocimiento en el Señor y se sienta superior a los demás creyentes. O se siente usted muy bendecido que piensa que no necesita de ninguna otra persona. O posiblemente ama el dinero. O dedica más tiempo amando a los dioses terrenales que al Dios celestial. Cuando encuentre su aguijón, vaya y enciérrase en el baño o en su habitación y arrodíllese y clame al Señor que le ayude a vencerlo. 5.598. Su santo y justo propósito es obrando de tal forma que todo lo que ocurre a sus elegidos es según su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Busquemos Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aún en las dificultades y el sufrimiento, aún en las más amargas desilusiones, aún con los maltratos, los cristianos deben saber que Dios obra en medio de esas situaciones para que se cumpla su buenos propósito en sus hijos. Puede que Dios cambie o no la situación de inmediatamente, pero aún así se mantienen en dependencia de Dios. Dios garantiza buenos resultados al final, inclusive una mayor madurez a quienes conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos comunica una certeza de la unión que debemos tener con el Espíritu Santo. Leamos el artículo 6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios como juez justo ha cegado y endurecido a causa de sus pecados anteriores, no solo les retira su gracia por la cual podían haber alumbrado sus entendimientos y ejercitado sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que ya tenían y los deja expuestos a objetos que son causa del pecado debido a la corrupción humana, y a la vez les entrega a su propia concupiscencia, a las tentaciones del mundo
y al poder de Satanás, de donde sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a los demás. En el primer punto, en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios como juez justo ha cegado e endurecido a causa de sus pecados anteriores, veamos Romanos 1, 24, 26 y 28. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Seguimos con el 26. Por medio de Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquellas personas que prefieren rechazar a Dios y se abocan a toda clase de pecados de inmoralidad, que aún deshonran sus propios cuerpos, no se aman ni ellos mismos. Tal es la deshonra que participa en actividades de homosexualidad. Y abro paréntesis, la homosexualidad no es una enfermedad hormonal como dicen los médicos, y sin ninguna duda queda demostrado en la Biblia que es un pecado. Dios los abandona y les quita cualquier afecto que tenía sobre ellos. Dios les endurece el corazón tanto que están ciegos de esa luz espiritual. 5.6.100. No solo les retira su gracia, por la cual podrían haber alumbrado sus entendimientos y ejercitado sus corazones. Buscamos Deuteronomio 29.4. Deuteronomio 29.4. Pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. El entendimiento de la vida espiritual la da Dios. En su soberanía, Él se la otorga a sus hijos. Es posible que algunas hayan recibido cierto conocimiento, pero Dios puede retirarles esa gracia por la cual tuvieron algún cierto gozo en ese momento. 5.601 dice, y los deja, sino que también algunas veces les retira los dones que ya tenían. Aparte que les quita a Dios la gracia, también le quitan los dones que Dios le había dado. Ese don de querer hacer las cosas voluntariamente ya no está activo en ellos. Están pasivos. 5.6.102. Y los deja expuestos a objetos que son causa de pecado debido a la corrupción humana. Busquemos Deuteronomio 2.30. Dice, mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasésemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlos en tu mano como hasta hoy. Cuando las personas son duras de corazón, Dios aún más les endurece sus corazones para que hagan las cosas indebidas como las siempre están haciendo, o para rechazar las cosas buenas, y cuando Dios los destruye, entonces Dios se va a glorificar de estas personas en la victoria que Dios tenga con ellos. 5.603. Y a la vez les entrega a sus propios concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Israel por su pecado son castigados por su corrupción. Dios permite que sean abatidos por el maligno. Triste es quedar bajo la ira de Dios, porque Él quitará su protección y es donde Satanás se aprovecha para atacar a los débiles. Eso lo podemos ver en Reyes 8.12, Segunda de Reyes 8.12.
Y al 13, entonces le dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé que el mal que harás a los hijos de Israel, a su fortaleza pegarás fuego, y a sus jóvenes matarás a espada, y extraerás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haya tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás el rey de Siria. Veamos también 2 de Tesalonicenses 2, 10 al 12. 2 de Tesalonicenses 2 del 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A los condenados solo se complace en la iniquidad. Ellos no tienen el amor de Dios. Por eso van a hacer siempre maldades y maldades y maldades. Dios solo da el amor a la verdad a los que van a ser salvos. Esa es la providencia de Dios. Todos ellos serán salvados. Aquellos que Dios no ha llamado, a esos serán engañados. ¿Y engañado por quién? Por ese engañador del mundo que anda rugiendo buscando a quien devorar. Veamos el 5.604. ¿De dónde sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a los demás? Busquemos 1 de Pedro 2, 7 al 8. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 7 al 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desechan ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Los mismos medios que usa Dios para ablandar los corazones del hombre para ser salvo, es el mismo medio que usa Dios para endurecer el corazón del hombre que no será salvo. Piedra de tropiezo dice que es Cristo, es esa piedra de tropiezo. Cristo es el medio de salvación para los que creen. Y Cristo es el medio de condenación para los que no creen, porque van a tropezar con la palabra de Dios, que es Cristo, con el Evangelio. Y como no creen en el Evangelio y como no creen que Él es la cabeza angular de la iglesia, entonces ellos van a ser condenados por medio de Jesucristo. Veamos el último punto, el 5.7, dice 5.705. Así como la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo especial cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. Busquemos 1 de Timoteo 4.10. 1 de Timoteo 4.10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. La providencia de Dios es sobre todas las criaturas, todas las cosas, toda la creación de Dios. Pero Dios tiene una providencia especial para sus hijos, para su iglesia, que los va a conservar hasta el final. Él obra, Él
gestiona, Él gobierna para que ellos les vaya bien. Él es su protector. La salvación es solo para los que creen en el Salvador por medio de la gracia de Dios. Dios los va a conservar, los va a llevar, los va a proteger de cualquier maldad, de cualquier pecado que le puedan venir. Él los va a proteger hasta el final. Él es la cabeza de la iglesia. Por tanto, Dios gobierna su iglesia. Las reflexiones para este estudio. 1. La providencia de Dios se extiende hasta la primera caída y sobre todos los demás pecados del hombre y sus ángeles. 2. Dios limita, gobierna, ordena las acciones pecaminosas para llevar a cabo sus designios santos. 3. Dios en su providencia deja a sus hijos por algún tiempo a las tentaciones para corregirlos y humillarlos y también para que sientan su dependencia. 4. Dios en su providencia endurece los corazones de los malvados y les quita toda gracia, los deja expuestos a toda causa de pecado por su corrupción humana. 5. Dios en su providencia usa el medio de Cristo para ablandar los corazones a los que van a ser salvos. También usa el mismo medio a Cristo para endurecer a los perdidos, para que sea piedra de tropiezo y sean condenados por no creer en su palabra. 6. La providencia de Dios es para toda criatura y toda cosa creada por Dios. Pero Dios, de modo especial, cuida y sostiene a su iglesia, a sus hijos, y los va a llevar hasta el final. 7. Todos tenemos un aguijón que nos atormenta. Arrodíllese y pídele a Dios que le quite ese aguijón. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra estudiada. Señor, permite que cada aguijón que nos atormenta nos sea quitado. Que tu gracia sea para participar a los otros hermanos y oyentes que todavía no han sido bendecidos por tu salvación. Padre, ablándale los corazones a cada uno de ellos en sus hogares. Señor, gracias por todas las provisiones que nos has dado esta semana, por la alimentación, por el trabajo, por la salud, por la familia, por el gozo familiar, por la comunión que tenemos contigo, por las predicaciones que recibimos toda la semana, todos los días de parte de los predicadores, por el estudio de tu palabra, Señor, que hacemos en nuestros hogares. Padre, abre esos corazones y que dediquemos más tiempo a ti y que te amemos y te demos, Señor, esa honra y gloria que tú demandas, Padre eterno. Que tu Espíritu Santo nos guarde y nos fortalezca en nuestras debilidades, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.